Hello people, bienvenidos a una noche de podcast paranormales. Y el día de hoy estamos con Cevitas, mi gran amigo, que nos va a contar hoy algunas historias. Vamos a contar también algunas historias de algunos seguidores que nos enviaron. Y bueno, Cevitas, bienvenido a este podcast de Charlando con Titi. Bueno, muchas gracias muchachos, un saludo a todos. Vamos a contar cositas que nos han pasado así como medio tenebrosas, y pues vamos a leer algunos comentarios que nos han pasado a ustedes, historias, para que más o menos como que se empapen y se metan así como en el cuento de decir, ay marica, a mí también me pasó algo así parecido. Entonces, para que la pasemos chévere en este ratico. Primero que todo, vamos a explicarles por qué las gafas oscuras, y es que las gafas oscuras hacen que nos volvamos invisibles y las cámaras se nos olviden y se nos dé pena. Entonces, quería contarles que yo no sé la verdad por qué hice este podcast paranormal, porque a mí no me gustan las cosas de miedo. Empezando que yo no veo películas de miedo, marica. O sea, a mí no me gustan porque yo me sugestiono mucho. O sea, la verdad, desde pequeña fui muy miedosa. Y es que por lo menos en mi casa nos asustaban. Cuando estábamos pequeños empezaba que mi mamá se iba y nos dejaba con mis hermanitos, ¿no? Entonces empezaba, si ustedes pelean, se les aparece el diablo. Si ustedes tal cosa, el diablo. Y yo toda vivía como en serio, como con ese miedo. Y acá en Buenaventura, cuando era muy pequeña, vivía en una calle, eso era un callejón. Y entonces eso era súper oscuro. Y al fondo había una casa que era como de madera. Y, o sea, siempre eso era oscuro. Y era, o sea, a mí me daba pánico cuando tenía que ir a la tienda de noche. Marica, yo salía, iba a la tienda y cuando regresaba el miedo, yo tenía que pasar rápido por ahí porque no habían bombillos ni nada. Y yo me acuerdo que siempre que ponían algún bombillo, llovía y se quemaba el bombillo y ahí quedaba un poco de tiempo. Y entonces siempre fui muy miedosa. Y cuando era pequeña también, a mí cada 8 días me llevaban a la finca de unos tíos con mis primos. Y pues siempre cuando nos íbamos a bañar o algo, o sea, era como el susto, ¿no? No, si me baño me van a tocar acá la cabeza o algo, siempre era como esos nervios. Y yo me acuerdo que yo con un primo que también se llama Sebas, entrábamos al baño juntos y entonces él se metía a bañar y yo lo esperaba aquí sentadita en la taza y viceversa. Y siempre, yo me acuerdo que hubo un tiempo en que nos asustábamos mucho. Entonces él me asustaba y yo lo asustaba más fuerte. Pero apenas yo me descuidaba, él llegaba y ¡guau! Y yo me ponía era que me moría, marica. Y también yo recuerdo que cuando era muy pequeña, veíamos las películas, cuando eran así de CD, que venía la saga como de 7 películas, sí, que eso no se veían casi nada. Y yo me acuerdo que nos vimos la saga de La Llorona. Pues resulta que yo me sugestioné con eso de La Llorona. Y detrás en esa casa que te digo de madera, había una amiguita que ella se llama Aurora, y ella siempre llegaba a contarnos historias de miedo. Y entonces, bueno, la sugestión y todo, yo me acuerdo que en esos días invitaron a mis papás a una finca en Córdoba, ahí donde uno sale para San Cipriano. Y entonces eso era una casa de madera, como de 2 pisos, y eso tenía piscina, eso era gigante. Y como ahí cerca está los rieles del tren para unir para San Cipriano, yo me acuerdo que, claro, habíamos visto esa película La Llorona, y allá no había energía, allá había planta. Y yo llegué y le digo a mi mamá, mi mamá me dice, Valina, acompáñame a hacer chichi. Y el baño era en el 2.º piso. Marica, yo me acuerdo que nosotros subimos y yo estaba afuera esperando que mi mamá hiciera chichi. O sea, ella tenía la puerta cerrada. Y yo estaba así afuera parada en esa oscuridad. Y yo me acuerdo que yo escuché algo que hacía como que ¡ay! En serio, yo escuché eso y claro, yo me acordé de la película que ¡ay, mis hijos! Y yo me acuerdo que la gente decía que si usted la escuchaba lejos era porque estaba cerca. Y si la escuchaba cerca era porque estaba lejos. Marica, yo empiezo a escuchar y es que ¡ay! ¡Ay! Y yo ¡ay, no! ¿Qué es eso? No, en serio, yo me iba a morir del susto y yo, mami, ¿estaba escuchando eso? ¿Estaba escuchando eso? Y
mi mamá, ¿qué cosa? Y yo, es la Llorona, ¿estás escuchando eso? Y mi mamá, ¿qué cosa, boba? Y yo, escucha como, ay. Y mi mamá me dice, usted es bien boba, no está escuchando que es el tren que cuando pasa. Y claro, entonces ya luego yo, era como mi sugestión, y yo me puse a escuchar el tren. Y claro, cuando el tren pasaba, hacía como ese ruido. El tren de la Llorona. Ay, sí, y uy, no, marica, eso, yo me acuerdo que yo vivía muy asustada por eso. No, o sea, la verdad en el tema de películas de miedo, yo sí soy súper gallina. O sea, yo soy la más gallina de las gallinas. La Bruja de Blair me la vi en 3 partes y me la vi de día. No era capaz. Y la primera película que sí me dio así como de miedo, El Exorcista. Fue la primera que me vi, pues mi hermana, me acuerdo que la alquiló en VHS. Ya, yo tenía que como 5 o 6 años. Se empezó a ver esa huevonada y cuando yo no, quité eso porque yo ya no puedo. No aguanto. Y quítela y se la hicieron quitar. Bueno, entonces claro, ella era como que, yo me tengo que ver mi película porque la tengo que devolver, yo la alquilé. Me quedé dormido y cuando me levanté a la madrugada, la hijo madre esa estaba viendo la de raca película. Entonces claro, cuando me levanté así en una escena pues súper terrible y ya. Yo quedé ahí y no podía quedarme solo porque él mismo pensaba que se me iba a aparecer esa hijo de madre, que me iba a voltear la cabeza, que me iba a vomitar, que me iba a hacer absolutamente todo. Y pues a raíz de eso también, pues yo puedo decir, me sugestioné o de verdad me asustaron. ¿Ya? Estaba pequeñito, yo vivía en una casa grandísima en un barrio en Cali que se llama La Base y me levanté a la madrugada. Yo tenía mi cuarto solo y me levanté a la madrugada y sentía que alguien desde la puerta me estaba viendo. Y entonces yo era así como con mi cobija y yo como que, marica me está mirando. Y miraba y yo no. Y yo dije, no, me voy a acostar, me voy a dormir, porque definitivamente, si yo sigo pensando en eso, paso está en vela, o voy y me acuesto con mis papás. Y vengo y me arrojo, así completo. Y empiezo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y acostado boca abajo, sentí como si alguien se me hubiera tirado encima. Uy. O sea, escuché así pasitos corriendo y sentí que alguien me cayó encima. Así como si se me hubiera tirado así en plancha. Y ahí sí yo ya me agarré de la almohada y empecé a orar, hasta que el otro día me levanté y yo dije, no, parce, definitivamente yo no puedo volver a dormir solo. Y otros 6 meses durmiendo con mis puchos, mi papá ahí como que, chico mío. ¿Cuánto llevaba? ¿Cuándo es que arranca? Yo no, rey. Y esa fue la primera y yo digo que desde ahí yo dije películas de miedo. No, y mira que... Me pierdo de parche. Mira que yo por lo menos, yo creo que de las últimas películas de terror que yo me vi fueron La Noche del Demonio, que me pareció una película, pues no sé, para mí era muy fuerte. Yo me acuerdo que, ¿sabes cuál es La Noche del Demonio? Yo no veo películas de miedo, la verdad. Bueno, te hago un resumen. Resulta que la película empieza que un niño sube a un ático y se cae, supuestamente se golpea. Y bueno, lo que pasa es que el peladito, el diablo en el plano astral, el diablo le cogió el alma y lo tiene por allá amarrado, y resulta que al papá le pasaba lo mismo, y el caso es de que al papá le hicieron como una maricada y una sección para que él volviera, y él le borraron la memoria, él no se acordaba de eso. Entonces él era el único que podía ir a recuperarlo. El caso es de que el man va y recupera al niño al infierno y todo, y pues hay unas escenas muy fuertes. Y hay una escena en donde hay una sombra, creo que es la mamá que entra como al cuarto del niño, y el niño dura como un poco de tiempo. Perdón, es una señora que es una medium, y ella llega y entra al cuarto y empieza a sentir como las energías, y cuando ella como que le pregunta qué es lo que quiere, y hay una sombra así negra como con unas uñas que el niño inclusive dibujaba. Y esa sombra llega y le señala así como el niño que está ahí en la cama, así, pero toda tenebrosa. Y yo me acuerdo que yo vivía con mi madrastra y con mi papá y con mi hermanastra. Y yo me vi esa película, yo dormía sola. Y yo me acuerdo que yo siempre dormía con una cobija, unas 7 tigres. 7 tigres, que 5 tigres. 7 tigres. Y podía estar podía estar haciendo el calor más hijo de puta. Y yo dormía con mi cobija de pies a cabeza.
una gente de Marica, aquí. y yo me acuerdo que yo llegué y estaba durmiendo cuando yo veo como que en mi armario, como ese reflejo, como esa sombra haciendo así, yo casi me muero. No, Y el switch de prender la luz estaba súper cerca. Y yo como que corro, no corro, no. Y yo ahí debajo de esa cobija sudando y yo qué hago, el control está ahí, ¿será que prendo el televisor? Yo me quedé paralizada, en serio, yo no me podía mover ni para nada. Yo, bueno, a correr rápido, pero eso yo creo que lo pensé mucho tiempo ahí debajo sudando. Y yo pensando, corro, ¿qué hago? No. Cuando llego y no sé de dónde saqué fuerza y arranqué a correr, prendí las luces y yo me acuerdo que mientras iba corriendo se cayeron unas tapas de la cocina, pero no tenían nada que ver con que yo estaba por acá. Estaba corriendo Sí, en otro eso lado. fue muy raro. Y yo me acuerdo que yo llegué y a la cama de mi papá y de mi madre así, ¡guau! Me tiré. Y mi papá, claro, pues ellos asustados, como que, uy, marica, ¿qué pasó? Y yo, no, papi, duerma conmigo. Mi papá se fue a dormir conmigo. Y yo por eso, yo dejé mucho, o sea, mejor dicho, o sea, yo no veo películas. Inclusive me invitan a ver películas de miedo y yo no, negativo, No, sí, porque yo es que yo también siempre entiendo de sueño con parte. esas cosas. Y por lo menos si yo me voy a bañar, o sea, aunque yo esté grande, yo siento que alguien está atrás mío, o así como que no me baño bien, no me baño tranquila. Ah, entiendo. Sí. No, eso sí es muy heavy, o sea, yo ese parche de películas de terror me lo pierdo durísimo. Ah, que vamos a ver películas, vamos de miedo, Sí. vayan sin mí, bacano. Awesome. Porque sí, eso sí me parece muy heavy. Y la pues verdad. no, yo he escuchado más que todo que también esas cosas atraen No, pues, cosas sí, y todo. Cuando, así hay una película de miedo que también me la vi como en 6 partes, es Ju-on, una película de miedo japonesa, y cuando empezaba la película yo explicaba que cuando iban a grabar una película así, hacían un exorcismo. Sí. Sí, que ellos antes de empezar a grabar una película de miedo o que tuviese que ver con el asesinato de una persona y pues que se manifestaba en X casa o que grababan en una casa donde habían pasado 1500 cosas, antes de empezar la grabación hacían un exorcismo, que porque eso era básicamente como que abrirle el portal a que sucedieran cosas de verdad. Uy, no. Pero yo, Muy quieto. loco. No, No, por lo menos ver programas que eso de ellos están aquí. No, Tampoco. No, la verdad no me da. ¿A vos te han pasado algo más? ¿Te ha pasado así? Sí, mira, nosotros, no recuerdo bien si eso fue como para una Semana Santa, a una tía le dieron una finca en el lago, pero la finca quedaba como dentro de una parcelación de muchas fincas. Entonces todos como que la familia, bueno, sí, vámonos para allá, que yo no sé qué, que bla, 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 que tal, todo el cuento. Éramos como 15 personas y bueno, la finca espectacular, piscina, para todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa en el lago? En el lago, pues el clima, en el día hace mucho sol, ¿ya? Pero es fresco, pero ya en la noche ya empieza a hacer mucho frío. Y la casa en la que estábamos, o sea, era la casa, pero la casa, todo el techo era de madera. Entonces, ya cuando empezaba a caer la noche, y ya íbamos pues como a acostarnos, o sin embargo pues quedamos como trasnochándonos, hablando paja, en el techo empezaban a caer cosas, o sea, empezaba como si la madera se empezara a quebrar. Y bueno, listo, no, normal, el primer día como que, uy, quieto, ¿qué pasó? Tal. Cuando ya el segundo día le preguntamos pues al señor que cuida la finca, y él nos dice como que no, es que es por esto, que porque en el día le da mucho sol a la madera, entonces que ya cuando entra el frío la madera se empieza a estirar otra vez y genera ese tipo de ruidos. Y nosotros, bueno, ok, listo, el pajazo mental de que era eso. Cuando, bueno, ya como al tercer día empezó el microondas a prenderse solo. Uy, no. Entonces, claro, sonaba como si le dieran un botón y a los 10 minutos, empezaba a dar vuelta y uno como que, no, qué problema de la electricidad, que el microondas ya está muy viejo. Y seguíamos con los ruidos en el techo, o sea, pero uno decía, marica, esos putas, ¿qué? ¿Ya? Cuando, ya hace un día dijimos como que no, si es que la madera chirrea porque se está enfriando, enfriemos la madera y empezamos con manguera a echarle al techo. Cuando un momento a otro paró como 2 horas de sonar y, bueno, sí, ya listo. Y estábamos todos en la casa, cuando en una parte de la casa en el techo así, y nos salimos todos de la casa a ver qué era que había en el techo. Entonces ya era que no, que es que eran chuchas, que porque al lado habían unos establos, que seguía haciendo lo de la madera, que yo no sé qué, bueno, listo.
Entonces, para ese fin de, ya cuando se estaba pues como terminando la finca, mi mamá se enfermó muchísimo, o sea, le dio una gripa tenaz. Y mi mamá es de las que enferma y uno llama al médico, llama a la funeraria, porque uno no o sabe. sea, uno no sabe, pone tan mal que uno, ni ¿qué hago? Tengo la cucha así. Entonces, con mi hermana nos fuimos los tres a dormir solitos en un cuarto porque pues tampoco queríamos que mi mamá como que le pegara la gripa a las demás personas y pues tampoco podíamos dejar a mi mamá que fuera a dormir solo a otro cuarto y nos fuimos para allá. Cuando bueno, listo, seguíamos escuchando los ruidos, pero ya como que no le prestamos atención y todo el cuento. Llegó la hora de irnos, en la salida, los tres carros, muchas gracias, que yo no sé qué, bueno, cuando el capataz nos dice, o sea, porque fui a la finca, nos dice, es muy raro porque ustedes fueron las únicas personas que no se quejaron de que en esa casa asustaban. Y nosotros como que, uy, rey, o sea, sí nos asustaron, pero nosotros nos quedamos callados. Le encontramos todas las explicaciones posibles. Y bueno, no, sí, menos mal nos fuimos, no, qué susto. Cuando ya llegamos a Cali, un primo sí llegó y nos dijo, ay, pero mira, Toreto. Uy, el portal. Cuando ya llegamos a Cali, ya un primo sí nos dijo, en la finca se asustan. Entonces nosotros, pero pues, ¿cuál fue el susto? Entonces el man dice que él supuestamente es que era un dulce para las brujas. O sea, que siempre como que una bruja se le sentaba o algo así, y que él estaba ahí en la finca cuando sintió la presión en el pecho. Y entonces, lo que pasó, dice, no, yo sentí la presión en el pecho y me levanté y tenía una mujer aquí así encima y yo a quererme mover, y él dormía pues, con la novia, que ahora es la esposa, y él fue a mandar la mano a levantarla y la bruja le dijo, si usted la levanta, le hago algo a ella. Y entonces él se quedó así, se dijo, que cerró los ojos y empezó a orar, y que pues, ya cuando se pudo mover como que, Dios mío, y nosotros luego le dijimos que cuando nos dice, y la bruja era la mujer de la finca. Ay, marica. No, sí, pana, era ella, o sea, ella. Entonces claro, ¿qué era? Que la hijo de madre, ya cuando estábamos pues como entrando a la madrugada, así se paraba pues como en el pecho a brincar y tal, todo el rollo, y nosotros dijimos, muchas gracias Bancolombia, pero a tu finca no volvemos. Ay. Esa fue densa. Mira que hablando de brujas, la otra vez yo estuve viviendo en una casa con un tío, acá en Buenaventura, y esa casa era larga, y mi mamá dormía en la entrada. Entonces seguía el cuarto de mi mamá, la cocina, y lo dividía un baño y el patio, pero eso era como al aire libre. Y acá en el último cuarto era un cuarto grande y era gigante, entonces ahí dormíamos Isabela, Eric y yo. Y en ese tiempo pues había llegado mi tío, entonces él empezó a dormir ahí con nosotros. Cuando yo me acuerdo que yo llegaba y encontraba la escoba en la habitación con los pelos para arriba, y yo llegaba y me la llevaba, y yo veía quién habrá hecho esta cosa, y la llevaba. Cuando otra vez iba y la cogía, cuando un día llegué y mi mamá me dice, vale, vea que no le coja la escoba a su tío, que es que pues ella me contó, lo está molestando una bruja, y la gente dice que pongan la escoba con los pelos para arriba, para que no venga. Y yo, bueno, y que también un boxer, él a toda hora dejaba enfrente de una mesita de noche un boxer con una manga hacia adentro y otra hacia afuera. ¿Para qué era? Yo no sé. Sí, y hablando de brujas, mira que también recuerdo que en mi casa contaba mi mamá de que el abuelito de ellos, se llama el abuelo Tulio, y él dice que en el pueblo ellos vivían como en Ginebra, creo que pasó eso. Ellos vivían allá y que en la casa un día entró un pato, y entonces todo el mundo quería sacar el pato, y bueno, ahí dejaron el pato. Cuando es que a la madrugada el abuelo llegó y fue a echarle ojo al pato, y era una mujer desnuda, y era una señora, una pelada de por ahí del mismo barrio. Y entonces la muchacha es que súper apenada, que porque desnuda, decía, ay, don Tulio, qué pena con usted, que el abuelo llegó y le pasó una ropa y para que ella pudiera salir. Y yo como que, ay, en serio, eso sí es verdad, lo de las brujas. Yo pensaba que era como mitos de la gente, pero pues ya cuando uno escucha las cosas como de más cercanas, dice uno como... Sí, no, yo también, o sea, un novio que tuvo mi hermana también, el man es súper dulce para
para las brujas y todo el cuento. El man vivía en la unidad en un cuarto piso, que no, y el man se levantaba así con aruñazos y toda la broma, y nosotros, uy, ¿qué es? Nunca, que yo sepa que haya hecho algo así como para decir, ah, no, que esto va a poner el boxer con una manga para acá y la otra para allá, no. Pero sí, él siempre montaba, y que era dulce para las buenas. Y yo lo alcancé a ver varias veces, ese marica se levantaba y se levantaba 3 rayones acá, otro en la espalda, pero así de la nada, que usted andaba en la calle, usted en mi casa. ¿Y has escuchado historias del duende? Pues, o sea, varias. Hay varias. ¿Cuáles digamos que son como que las que más he escuchado? Sé que una amiga se me contó una vez que en una finca que ella tenía en Tuluá, ella tuvo muchísima plata y tenían establos. Y entonces que a veces cuando iban a los establos en la madrugada encontraban los caballos trenzados. Sí, las escuchado colas eso. o cuando les dejaban el pelito pues acá, Ajá. que encontraban eso trenzado y que Desarmar la hedra, sí, he escuchado eso. Y ella incluso fue la que me dijo, no, que sí, que esa corona, ella, esa familia que no le pasó, menos mal de lejitos. Porque, pues claro, ella viene y me cuenta la historia y yo, pero vos cómo resolviste esa vuelta. Entonces, claro, me dice, no, que fue a alguien y que revisó, que yo no sé qué, y que había que dejar un caballo, que específicamente una yegua que estuviera en celo, que porque el duende llegaba derechito a trenzarla. Y que había que dejar para que el duende no volviera más, que había que dejar una guitarra desafinada y una botella de licor, de lo que fuera. Y que la vaina era que el duende llegaba a hacer la trenza y que cuando veía la guitarra desafinada se sentaba a organizarla y que en la organizada empezaba y pues que se terminaba de emborrachar. Entonces claro, dentro de la borrachera se iba y se perdía, o sea, no volvía a la cosa. Y efectivamente que hicieron así, que dejaron la guitarrita, viejo, aquí le dejo su botella, disfrute su noche, que al otro día ya encontraron la yegua con media trenza, o sea, la trenza había quedado a la mitad. Sí. Y que ya ese, digamos, como que la pudieron desbaratar y que ya de ahí en adelante ya los caballos full y toda la cuenta, entonces como que la espantada del duende así funciona. Sí, yo como que, acá, pues, para ir a la finca. mira que en la familia, en la casa, cuentan una historia, pero la cuentan varios, entonces yo ahí como que la creo. Y eso pasó en Pavas. Dice que... No en esa finca, pero sí era con gente de por allá. Y entonces cuenta que estaba mi mamá, mi abuela y 2 tíos con un amigo. Y dice que el señor como que leía las cartas. Y entonces resulta que el tipo como que lo molestaba el duende. Y él tenía una esposa que era una india, que siempre el duende pues supuestamente como que le tenía ganas. Yo no sé cómo el cuento ahí de que el duende le tiene ganas a las mujeres y más cuando tienen como cabello así. Y eso sí lo he escuchado bastante, que en varios pueblos cuando es que las mujeres tienen el cabello así es que lo tienen que mantener trenzado, que porque las molestan mucho. Y entonces ellos dicen que el señor él era carnicero y ellos estaban así como en un techito de zinc y estaban ahí, el señor estaba cortando la carne. Cuando escuchan en el techo, ellos estaban tomando todo estaban tomando y escuchando música. Cuando escuchan que en el techo pasan por pasan corriendo así. Cuando el man dice que se corta y él, jueputa, ese duende. Cuando el man llega y es que sale corriendo y coge el machete y que todos vieron que el man llegó colina abajo y se fue y que acá arriba todos escuchaban que los peinillazos, como si estuvieran peleando con alguien, pero ellos no veían a nadie, o sea, solamente veían al señor. Cuando llegó es que un tío Pachito, vos conociste a Pachito, sí, salió sí, ese. Salió Pachito, dice que vos que a decirle cosas, que era puro cuento de él, que era pura mentira. Y es que Pachito llegó y subió, dice que todo golpeado. El tío. Sí, Pachito es que subió todo golpeado. Pachito. Ajá, sí, y entonces, bueno, él subió y que había otro tío ahí agachado, así, como en cuclillas, y él estaba así agachado mirando, cuando dice que mi mamá lo vio y mi abuela lo vieron. Allá enfrente, como a 2 metros, había un poste
y que ellos vieron como lo cogieron así como de las nalgas, lo cogieron y lo tiraron así como de cabeza. Sí, eso es verdad. Y bueno, ellos cuentan eso, la verdad. Y por allá es que Pachito subió hasta sin un zapato. No, yo una vez nos fuimos con un amigo de mi hermana que vámonos para pasar el fin de semana en una finca. ¿Y dónde es la finca? No, que por allá arriba en las Leoneras. No sé, pero llegamos. Entonces, claro, llegamos a la finca, sí era una finca muy viejita, incluso la finca era toda de bareque y pues tenía otra parte que la habían ya como acomodado una habitación ya así full, bien hecha y todo el cuento. Entonces nosotros, bueno, igual pues nosotros nos parchamos y tal, todo el rollo. El man sí dijo, no, yo duermo acá en la habitación full y ustedes pues qué pena, duermen acá. Si quieren duermen todos en un cuarto, acomodamos las camas y bueno, listo. La finca sí era muy, muy vieja, era de bareque, entonces como que, bueno. El primer día pues llegamos y empezamos pues como a mariquear y tal, todo el rollo, y vaya aquí, vaya allá, tal, todo el rollo. Cuando el lavamanos quedaba afuera, o sea, el baño quedaba ahí como en un cuartico así todo, pero el lavamanos quedaba fuera de la casa. Entonces había un espejo y encima del espejo había una imagen del Divino Niño. Y la imagen pues, como era la intemperie, la imagen se había puesto azul, se le había dado todo el color y tal, todo el cuento. Pero un día, porque fuimos con el papá de Luchi, fuimos con Andrés a esa finca, entonces nos quedamos como que viendo la imagen del Divino Niño y en toda la cara tenía, o sea, en la cara de la imagen tenía así como si lo hubieran hecho con sangre, así. Ay, vale. Entonces nosotros como que, uy, madre, con la abuela, que ¿esto qué? Cuando ya listo, cayó la noche, empezamos la joda, pues, sí, esto, cerveza va, cerveza viene, y titri, tracalá. Cuando el amigo de mi hermana dice, ¿ustedes quieren que les cuente una historia así? ¿Cómo les parece? En esta casa hay un fantasma. Y nosotros como que, pues, rey, pues podía ser joda, mariqueando y todo. No, que sí, que aquí hay un fantasma, que yo no sé qué, no sé. Y se aparece ahí, pum, y nos señaló el balcón que había de la habitación nueva. Entonces nosotros, ok, listo, entonces pues echar la historia. No, que un día estábamos acá, que yo no sé qué, que pues a veces como que se caían las cosas, pero pues uno entendía que la casa era como vieja y tal, todo el rollo, que se caían las ollas y uno decía, pues, estaban mal acomodadas, hasta que un día vinimos pues como con toda la familia y un niño que estaba ahí con un sobrinito tomó una foto con flash hacia donde estaba el balcón. Cuando empezó que, ay, que ahí sale una señora, que sale una señora, que sale una señora, que sale una señora. Y todo el mundo como que, ay, este marica pues, en ese tiempo estaba como en todo el boom de las cámaras digitales y todo el cuento, entonces foto aquí, foto allá. Cuando el pelado que no, que sale la señora. Y que vieron la foto y como que, uy, si nosotros, que va, pura mierda, man, cogió, abrió su computador y yo, vea la foto. Literal, el balcón y así la figura de una muchacha con ojos, boca y así toda Destello, como sí, un destello, pero literal la forma así de una silueta de una persona. Yo virrey. Con permisa. ¿A cuánto estamos de Cali? Con permisa, mi ciela. ¿A cuánto estamos de Cali? Y dije, no. Mira vi que la foto y verídica, o sea, era el fantasma. Sí, mira que en Pavas, en la finca que estuvimos, nosotros pues siempre nos reuníamos afuera donde viste las banquitas, siempre estábamos ahí reunidos y entonces hay un baño que conecta, un baño de exterior que conecta con un baño interior, ¿no? Y a veces nosotros por molestar o por asustar llegábamos y algunos, si alguien se estaba bañando en el baño adentro, alguien se hacía en el baño de afuera, se subía a la casa y te asustaban o algo. Y esa vez estaban todos reunidos afuera hablando porque ese era el parche allá, reunirse en la noche a charlar, a tomar tinto, eso, y a charlar. Y yo me acuerdo que Isabela y Eric, mis hermanos, estaban en el baño, estaban cepillándose, pero ellos estaban más pequeños. Y ellos estaban ahí cepillándose cuando escuchamos fue el grito de ellos, ¿sí? Ellos salieron asustados cuando nos asomamos, literal, o sea, estaban haciendo chichi y venían como con el pantalón abajo, con el cepillo en la mano y pálidos. Y entonces nosotros como, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Resulta que ahí en ese baño tenía una ventana que tenía como unos vidriecitos. Y si vos metías la mano, pues podías ver de acá afuera, pues podías ver la mano.
cuando ellos dicen que vieron una mano peluda, pero con garras. O sea, una mano peluda así bien tenebrosa y con garras. Y pues ahí no había nadie para molestarlos ni decirnos que fue alguno que hizo la broma, no, o sea, nadie. Y nosotros le creímos, en serio, es que tenían la cara de susto, estaban pálidos. No fue verdad. Yo vea, ya, Me dice, y mira que a David, a mi padrastro, él también me ha contado también bastantes historias. Pues ese marica debe tener Sí, historias al sí, piso. porque es que mira que él se crió como en un pueblo por allá en Dagua, ¿no? Entonces él me contó una también con el Divino Niño, que ellos iban a una finca de la familia. Y que eran muchos, entonces todos se amontonaban en un solo cuarto. Y que un día había una imagen del Divino Niño y que ellos vieron que la imagen llegó y se cayó, pero volvió y se devolvió. Se paró sola. Sí. Y también me contó una vez que es que los mandaron a traer verduras. Y entonces que ellos fueron todos con los primitos a llevar las verduras y que les cogió como la noche en el camino. Y había un cementerio y que ellos llegaron y se quedaron mirando para la entrada del cementerio y que todo era como tres y que todos tres vieron como algo que flotaba, ¿sí? Como una cosa, como una silueta que flotaba, pues, o sea, ellos veían como una silueta y cuando miraron bien al piso estaba como levitando y que apenas vieron eso, paticas para que las tenemos, todo el mundo salió y que llegaron a la casa sin verduras, mira, y la mamá se me devuelve por los tomates. ¿Quién? No, marica. Bueno, por aquí tenemos una historia, pero toca hacer el cambio. ¿Y por qué? Toca hacer el cambio. Una historia de un seguidor que nos envió, y él estaba en el ejército y pues nos contó algo tremendo y nos mandó hasta fotos del espacio, sí, mandó fotos del espacio donde estaba, porque de por sí he escuchado mucho que en el monte, de por sí a los que prestan servicio en algunos lugares donde hay mucho monte, digamos en el Putumayo, por allá, ven muchas cosas. Y entonces resulta que él dice, un día más de servicio militar cuidando una antena vieja de señal en el alto del páramo de Sumapaz, Bogotá. No sé dónde queda Sumapaz. Bogotá. Ah, pues sí, ¿no? Dice, no me gusta mucho este sitio por lo lejos que está de la base militar y por las historias que cuentan los compañeros más antiguos sobre avistamientos de una silueta blanca, al parecer de un niño o niña, lo cual a cualquier militar le asusta. Empecé mi turno a las 11 p.m. Le recibo a un compañero ya cansado, todo sin novedad. Tomo nota de cómo recibo el lugar y además, pasados 15 minutos, decidí dar un recorrido por la base de la antena, la cual era algo extensa de mirar sus alrededores. Y además sin dejar de vista una pequeña carretera que pasa por el frente de la antena y con el miedo de encontrarme con aquella silueta de los niños. Hice mi recorrido, todo normal, solo una moto pasó por el lugar, nada raro de lo común. Pasadas las 2:30 de la mañana, es que a esa hora empieza, supuestamente a las 3 de la mañana se abre el portal y empiezan a pasar cosas raras. Pasadas las 2:30 de la mañana, salí a dar otra ronda, llegando al borde de la carretera de la nada, sentí un frío horrible, más del que podía sentir en aquel páramo. Sin más, decidí devolverme a la garita. Bueno, para los que no saben, una garita es como una estructura de madera que hacen para que los soldados se atrincheren ahí, no se mojen y pues puedan prestar guardia. Culturízate con Titi. Sí, eso es una garita. Entonces, bueno, él dice, decidí volverme a la garita de seguridad, pero lo que menos me esperaba sucedió. Al darme la vuelta pude visualizar una pequeña silueta entrando a la garita del centinela. En ese momento todo mi cuerpo se congeló, pues creí que algún ladrón o forastero se había entrado y ni cuenta me di. Me armé de valor y monté mi fusil y decidí ir. Cuanto más me acercaba a la garita, más me daba cuenta que la silueta se hacía más visible, a lo cual hice unos cuantos llamados para que se detuviera. Y no me hacía caso, lo cual decidí recoger mi arma de dotación y apuntarle. Cuando de repente la silueta se desaparece.
Y fue ahí donde me di cuenta que trataba sobre aquel espanto del que los compañeros hablaban. De inmediatamente me tiré al suelo, no por miedo, sino porque me quedé tan paralizado que mi cuerpo no respondía. En ese mismo instante escuché unas voces las cuales provenían de la garita. Y sin más me levanté y nuevamente vi la silueta en la entrada a la garita. Mi susto fue tanto que disparé mi fusil y sin más salí corriendo, sin darme cuenta que la silueta no se fue. Impresión mía o por el miedo, creo que me estaba siguiendo. Corrí hacia los árboles y me trepé a uno y ahí me quedé hasta las 5 de la mañana, que ya empezaba a pasar la gente por la carretera. Sinceramente me oriné en los pantalones, creo que presenciar algo así no se lo deseo a nadie, y menos en lugares tan inhóspitos como ese. Desde aquel entonces supe que sinceramente lo paranormal habita entre nosotros y que hay espíritus buenos y malos. Y aunque este no me hizo nada, sentí mucho pánico al tener que ver esta silueta frente a frente. No, eso es verdad. Yo tengo un compañero del colegio que ese marica se fue a prestar servicio cuando nosotros nos graduamos. Y como a los, ¿qué? Como 5 años. Y uno como que, ay, nos damos esto otra vez, la huevonidad. ¿Ya? Y hablando pues con el man como que, que te ha pasado en esa vuelta y tal, todo el cuento. Y nos contaba eso, nos decía uno en el monte, o sea, ya metido, y que literal las veían así saltando de árbol en árbol y tal, todo el cuento. Que a veces cuando hacían pues como el recorrido viendo que se encontraban cantidad pues como bonadas de brujería, de amarres y todo el cuento. Entonces yo dije, no, rey, el chico de remiso, déjeme acá. Mira que yo tengo un tío, mi tío Lole, ese man prestó servicio en el Putumayo. Y yo pues de lo que recuerdo, porque a él le han pasado un resto de cosas. Yo me acuerdo que contaba una historia de que allá donde ellos estaban en un páramo. Primero pues hacía mucho frío y segundo estaban literal en medio de la selva. Y entonces ellos hicieron las carpitas, armaron ¿cómo se llama? Su base ahí. Y entonces dice que cuando se iban a patrullar, él tenía un amigo que el man era un indio. Y él le gustaba la brujería y esas cosas. Y entonces dice que un día, todos estaban durmiendo, y que había un negro grandote, pues un negro grandote, imagínate, no dice, así ese todo man grandote, con una bicola de 3 metros. Y entonces el man dice que ellos estaban ahí acostados y cuando escucharon que las cuerdas de la hamaca las tocaron, pero sonaron como una guitarra. Y entonces, claro, todo el mundo asustado, es que man se paró con el fusil y todo el mundo asustado, es que ya todo el mundo empezaba a dormir, pero con el arma cargada y todo. Cuando a los días, dice que mi tío está por ahí prestando centinela, cuando él ve que por allá abajo hay alguien como así como agachado y como con una luz, cuando él se asoma y ese man dice que estaba haciendo como una brujería ahí, como un rezo, como unos rezos, y tenía una calavera. Y entonces, una calavera, un esqueleto, la tenía ahí, y entonces pues mi tío le dijo que todo el mundo pues, haciéndole la bulla, que ve, que cómo así, que cómo vas a tener eso, que por esas maricas que nos están asustando, bota eso. Y bueno, eso me cuenta, y también me cuentan que escuchaban muchas cosas, o sea, sentían muchas presencias, ¿sí? No como de animales, sino como que sentían cosas malas, cosas fuertes. No, pana, eso tiene que ser muy denso, eso tiene que ser muy, muy denso. Por ejemplo, donde yo he trabajado, hubo varias veces que yo trabajé en San Antonio, es un sector allá en Cali que es de casas muy viejas, o sea, es como uno de los barrios más viejos que tiene Cali. Y pues me imagino que han pasado 1000 cosas por allá porque pues son casas exageradamente viejas. Y entonces uno de los restaurantes yo trabajé pues quedaba ahí como en una de estas y ellos allá dentro del restaurante decían que en el restaurante había una niña. Y que había una niña y que había una niña y que bajita, también así blanco, cabellito largo, pero así como en rulitos y tal, todo el cuento. Y yo pues obviamente digamos que trataba como de no prestarle atención a toda la vuelta, porque pues habían días en los que a mí me tocaba cerrar el restaurante. Entonces, había días en los que yo no cerraba y al otro día llegaban con el cuento.
No, pana, estábamos cerrando cuando un momento a otro por allá las joyas, ¡parra! Pana. Y yo, ok, bueno. Y llegó el día del cierre de Cevita. Bueno, vamos a cerrar. Entonces, claro, cuando uno cierra, uno tiene que cerrar la puerta, pone clave, vuelve a abrirse y se va. Entonces, claro, vengo yo, hago el cierre, pongo la clave, abro y a lo que me doy la vuelta para cerrar la puerta y ponerle ya la llave, allá parada estaba. Uy, Allá así parada, así, blanca. Y yo dije, no miro más, pum, cerré. Al otro día pues eché el cuento, no muchachos, cuando cerré, van a estar rey, yo cerré allá parada. Y yo dije, no, rey. También en otra mansión. hasta hoy trabajo. Doña Oriana, écheme. Y luego en Mansión del Río decían exactamente lo mismo, que se aparecía una niña en los balcones. Y mucha gente que trabajó allá decía, yo la vi. Yo dije, bueno, en el tiempo que yo estuve allí, pues no alcancé a ver nada, pero era exactamente lo mismo. Sí. Yo dije, no. Mira que en Palmira, nosotros hace mucho tiempo, un tío tenía una esposa y ella vivía en una casa que era gigante, era muy grande. Y es en un barrio de Palmira que se llama Bizerta. Y entonces resulta que en Bizerta, años atrás, eso había sido un cementerio. Entonces, bueno, sobre el cementerio construyeron el bar y todo el cuento. Y ahí nos pasó una vez que estábamos todos reunidos y estábamos durmiendo en una habitación donde había un Cristo, un crucifijo, un Cristo crucificado y el Cristo era una calavera, o sea, no era un Cristo normal, sino que era una calavera crucificada. Y bueno, esa cosa estaba ahí en esa habitación donde estábamos durmiendo, estábamos todos así en la montonera y en colchones, ahí éramos un poco. Marica, y eso se ha caído, o sea, nadie estaba moviendo eso y ese coso se ha caído. Y pues el susto más berraco. Cuando tiempo después, a mí fue que me contó un amigo que a ellos les había tocado irse de acá de Buenaventura y llegaron a Palmira a vivir a una casa de unos conocidos. Y entonces es que ellos llegaron a un barrio de Bizerta, a una casa de Bizerta. Y él me cuenta que la estadía de ellos ahí fue tenaz porque escuchaban muchas cosas y aparte de eso, dice que, o sea, cada día que pasaba era más fuerte lo que veían y lo que escuchaban. Y él me cuenta que, es que a veces, todo empezó cuando una sobrinita de él empezó a... Ponerle mucho, por favor. Cuando una sobrinita de él empezó a meterse a un cuarto y ella dice que se quedaba así parada en la habitación mirando esa puerta. Ella se quedaba así, lela, y veían muy rara a la niña. Cuando en ese cuarto dice que sentían muchas malas energías, que ellos a veces estaban viendo televisión y pum, le apagaban el televisor. O ya llegó un punto en donde ya desconectaban el televisor y pum, lo prendían así desconectado. Y también me contaba de que les tiraban cosas. O sea, ya llegaba un punto de agresión que sentían que las cosas se las tiraban. Sí, o sea, que no era que Sí. se caían así. No, ya los agredían y que ellos llegaron a ver y era como una familia que veían alrededor. Y ellos murieron, como que uno de ellos murió en esa casa y entonces era como el hecho de esta es mi casa, me están invadiendo, entonces vamos a molestarlo. Hasta que ellos dijeron, no, ya no podemos estar más porque, o sea, ya los estaban agrediendo mucho, sí. No, yo creo que a mí un sustico y yo ya no vuelvo ahí. No, ¿qué? A mí así la tumbé yo no, me voy. Sí. Me voy. No, la verdad no, muy gallina para eso. Pero bueno, hay que ver si llegan más historias. Sí, ya saben que pueden enviarnos al directo, enviarnos sus historias, contarnos sus anécdotas y pues nosotros vamos a relatarlas aquí un poquito. Vamos a dejar algunos números de contacto, también pueden seguirnos en redes como @HelloShowTiti, también charlando con Titi, el podcast. Y bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. Fue muy tenebroso. Ahora no duermo porque me acuesto a las 6. Sale María otra vez.
Bueno, Cevitas, muchas gracias Bueno, no, por con estar toda, aquí. con Gracias a toda. todos los que nos están viendo, nos están siguiendo. No olviden darle like y compartir. Sí, también si quieren temas diferentes, si quieren cualquier cosa que quieran escuchar, anécdotas en el trabajo, anécdotas con familia, situación por lo que estén pasando, nos cuentan y nosotros aquí vamos a hablar de todo, vamos a echar barro acá. Ah, calzón quitado. ¿Cómo ves? Bueno, people, gracias por todo. Se cuidan. Besitos.